Vamos a hacer una especie de arquitectura en perspectiva como el batisterio de Florencia. Tiene planta octogonal. Podemos hacer aquí la posición en planta. Vamos a marcar aquí el eje central. Marcamos la posición de el cuadro. Marcamos la posición del punto de vista y ahora hacemos una circunferencia y hacemos el octógono con una orientación cualquiera. Vamos a dibujar, por ejemplo, la circunferencia tangente. Entonces hacemos la circunferencia. Hacemos la circunferencia, recordamos que el compás se debe coger por el cilindro moleteado, el cilindro rugoso de la parte superior. Y ahora ya que tenemos este eje podríamos aprovechar, pero bueno, vamos a coger otro cualquiera. Entonces, si por ejemplo cojo este y hago una línea por el centro, hago ahora de esa línea el segmento ortogonal, vaya, se me mueve el papel. Os decía que hacía una línea, un diámetro cualquiera, con una orientación cualquiera y hago la ortogonal. Bueno, ahora podría coger ángulos la mitad o directamente hacer las bisectrices, ¿no? Y así ya tengo el octógono, ¿no? Entonces tengo ahí esta línea y tengo ahora esta de aquí. Con lo cual ya me queda ahí la posición de la línea que biseca ese cuadrante y el otro. Entonces, dibujo entonces esta diagonal, bueno, esta diagonal no, esta bisectriz y esta otra bisectriz. Con lo cual ya tengo las 8 divisiones, ¿no? De manera que la forma poligonal que viene por estos puntos ya lo puedo trazar. Entonces tendríamos aquí una línea, aquí otra, y hacemos el octógono en perspectiva. Vale. Pues para hacer de la forma más rápida el octógono podríamos hacer la circunferencia e inscribir la circunferencia en un cuadrilátero, sin más. Y marcar estos puntos, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Incluso se podría hacer el cuadrilátero que inscribe el cuadrado que inscribe a esto, pero eso se suele hacer cuando esto coincide con el cuadro, con el plano de cuadro, ¿no? Entonces, bueno, puedo hacer la perspectiva de la circunferencia y luego dibujar la circunferencia que se proyecta aquí, en la cara superior, o puedo hacer la representación de cada una de estas líneas, ¿no? También haciendo paralelas. Entonces haría una paralela a esa, etcétera, ¿no? Todas las fugas de las líneas, lo cual sería algo lioso también. Vamos a hacerlo rápidamente así, hay muchas formas de hacerlo. Vamos a hacer algunas líneas, o por lo menos el cuadrado que inscribe al octógono. Entonces cojo aquí esta referencia, marco la posición, la prolongación de esta línea y tengo la traza, marco la posición de este lado del cuadrado, marco esta otra traza y marco esta otra traza. Esta la voy a completar y marco la traza de esta última línea y ya tengo ahí el cuadrado con los puntos de corte. Entonces, si quiero, represento este cuadrado también aquí haciendo las paralelas a los lados del cuadrado por V. Pues tengo aquí una línea, aquí una fuga. Lo que pasa es que la otra me queda muy lejos, entonces por eso no conviene hacerlo así. Entonces podría hacer la circunferencia. En principio voy a hacer la perspectiva de estas dos líneas, lo voy a hacer por otro método. Puedo, por ejemplo, calcular las intersecciones y ya me sale rápidamente. Entonces, o sea, tengo aquí la línea de tierra. Vamos a darle, por ejemplo, esta altura al horizonte. Eso quiere decir que vamos a ver la parte de arriba del detalle arquitectónico. Bueno, pues decía, hago esta línea, hago esto, hago estas dos, levanto verticales, una vertical por este punto y otra vertical por este punto. Y sigue en la dirección hacia esta fuga.
O sea que sale de este punto y va a esta fuga. Y ahora corta aquí y va en la dirección hacia esa fuga. Bueno, ya tengo en realidad estas dos perspectivas, estas dos líneas en perspectiva, A y B, ¿no? B y A. Ahora puedo hacer esta, ¿cómo? Pues si nos fijamos, corta aquí. Ya no hago una paralela, pero proyecto este punto y vemos que corta aquí. Entonces uno este punto con V y vemos que esa línea corta en este punto. Levanto una vertical y ahí tengo ya la proyección de este punto, ¿no? Bueno, entonces eso quiere decir que este punto se proyecta aquí, eso quiere decir que su perspectiva está aquí, ¿vale? O sea, imaginamos el cuadro, corta aquí, levantamos y queda ahí exactamente. Y como también pasaba por este punto, pues tenemos que el cuadrilátero viene por aquí. O sea que este triángulo, su perspectiva es esta. La línea al completa la tenemos aquí. Tenemos entonces la línea, viene por aquí. Será una paralela a la de atrás, pero como no tenemos esa línea, pero tenemos esta, tenemos este punto, alineamos con V y vemos que corta aquí. Levanto una vertical por este punto, vemos que este punto cae aquí, su perspectiva, y está sobre esta línea. Bueno, pues ya lo tenemos ahí arriba. Ahí lo tenemos, ¿no? Veo que este punto también está en esa línea, alineo con V, corta aquí, levanto una vertical y ya lo tenemos ahí arriba. O sea que ya tenemos este segmento. Este segmento, es el primero que tenemos. Luego este viene por aquí. Vemos que corta aquí al cuadro. Y no hay que hacer una paralela. ¿Por qué? En realidad sale de este punto. O sea que levanto por aquí una vertical. Sale de este punto, tiene ahí su traza y pasa por este punto, o sea, la perspectiva de ese punto es este. Entonces, la perspectiva de esa línea será esta. Eso quiere decir que en la perspectiva de este punto, si alineo con V, al alinear con V, corta aquí. Entonces, ese punto lo levantaré con una vertical y vemos que corta aquí. Eso quiere decir que la perspectiva de esa línea es esta, ¿no? Bueno, esta línea venía por aquí, puedo hacer una paralela, tendría que hacerlo con escuadra y cartabón, lo hago así más rápido. Tiene aquí la fuga, subo la fuga, una vertical, viene hasta aquí. A ver, estábamos haciendo esta línea que era para detectar, ya ni me acuerdo cuál hacíamos, ¿no? Bueno, parece que es esta para detectar este punto, ¿o no? Bueno, teníamos luego esta. Bueno, sí, iba a hacer esta, iba a hacer, por ejemplo, la perspectiva de esta línea para detectar estos dos puntos. Entonces hacía una paralela, y esta es una paralela, sí. Entonces tengo que la perspectiva de esa línea sale de este punto, o sea, donde corta aquí, de este punto, y va a esta fuga. Pasa por el centro y ese es el centro del polígono, ¿no? Bueno, por último tengo esta línea hago una paralela por V, proyecto este punto ahí sobre el horizonte y vemos que esta línea sale de este punto y va a ese punto. Bueno, con lo cual tengo ya, a ver, tenía este lado, tengo esto, tengo este punto y esto viene por aquí hasta este punto. Fijaros que viene primero esto y luego esto, o sea que viene por aquí. Y corta la línea anterior a esta en este punto, que es este. Eso quiere decir que aquí tenemos ya otro lado del octógono. No, perdón, era este. Ya nos equivocamos. Bueno, realmente esta línea viene por aquí, es esta. O sea, la perspectiva de esta línea están alineados los tres puntos, o sea que este no es. O sea, tenemos esto, viene por aquí, y esta línea es la que hicimos, sí, o sea, es esta que viene aquí, hicimos esta. O sea que tenemos, aquí teníamos
tenemos este triángulo, tenemos esto, y ahora esta línea corta aquí en este punto. Ahí tenemos la línea. Será la perspectiva de esta, ya que es esta. Y como corta aquí en este punto, pues tenemos que es este tramo. Luego viene aquí hasta esta esquina, que viene a parar aquí. O sea que tenemos este punto, ahora tenemos este punto que viene a parar aquí sobre la vertical. Entonces tenemos aquí esta. O sea que viene desde este punto, vamos a verificar que está bien. Corta aquí, levantamos una vertical, sí, ahí la tenemos. Y luego esta línea va hasta este punto, vale. Entonces ahora tenemos esta sigue esta dirección, por V hacemos esa dirección, tenemos la fuga, levantamos una vertical, siempre por las fugas verticales al horizonte, y esta sale de este punto y va a esa fuga. Y este punto lo tenemos aquí, con lo cual uniendo V tenemos ahí la intersección que subimos mediante una vertical, pero no lo necesitamos porque esto pasaba por el cuadrado y el cuadrado era esto, por lo tanto sale de este punto y viene hasta aquí. O sea que este es otro lado del octógono, ¿no? Ahora tenemos esto, forma parte del lado del cuadrado, con lo cual solo necesitamos este punto, corta aquí, levantamos vertical, y esa vertical corta aquí, con lo cual tenemos ese punto, ya solo queda esta es la paralela a esta, como es paralela a esta de aquí, tiene esta misma fuga, tenemos este segmento, entonces fugará hacia allá, fugará hacia allá. Bueno, entonces tenemos esta, ya solo nos queda aquí, en la intersección con esta tenemos este punto y nos queda este detalle aquí. Entonces tenemos este trozo aquí, este trozo aquí, este trozo aquí. Bueno, no parece mucho un octógono, revisamos a ver si está bien, simplemente marcando aquí las intersecciones. Entonces aquí tenemos esta intersección, este punto debe quedar en la vertical, ahí lo tenemos, este punto debe quedar aquí, ahí lo tenemos, este de atrás debe quedar ahí, vale, este de aquí lo alineamos, debe quedar sobre esa vertical, vale, este de aquí lo alineamos con V, quedan los tres alineados, entonces corta aquí y vemos que también están ahí los tres alineados con V, ¿no? Estos tres. Luego este corta aquí, levantamos una vertical, y si la levantamos bien, a ver si cae ahí, bien, bueno, cae un poco más abajo, cae un poco más hacia aquí, o sea que esto iría un poco más hacia abajo. Bueno, ahora ya se pareció un poco más, era quizás esta que está un poco mal. Y esta debe fugar, es paralela a esta, entonces la que está mal hecha es un poco esta, que necesariamente a lo mejor vendría un poco más hacia aquí, con lo cual esto se desviaría un poco más hacia aquí. Bueno, las paralelas hay que hacerlas bien. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos ya los 8 lados, ¿no? Como suelen tener los baptisterios, según dijimos, con lo cual haremos las líneas verticales por cada uno de los vértices. Entonces tenemos aquí la primera, vamos a darle esta altura, la altura real está a partir de la traza, o sea que esta será la altura real a que coloque aquí. Entonces coloco una primera altura, voy a hacerla de 3 alturas, la primera altura por ejemplo hasta aquí, vaya, me coincide casi en el horizonte, bueno, entonces voy a hacer la primera por ejemplo hasta aquí, la segunda hasta aquí y la tercera así más pequeña. Será más larga que la que existe en Florencia, pero bueno, entonces tenemos la primera línea, viene por aquí y corta aquí en el horizonte, pues entonces vendrá por aquí. Ahora lo que hay que hacer son las líneas que se ven, con lo cual esto cortará aquí y tenemos ya el primer muro, ¿no? Entonces esto también cortaría allí detrás. Y como esto nos corta muy lejos, lo que podemos hacer es esta medida, la pasamos por ejemplo aquí, vamos a alinear este punto con este, y al alinear este punto con este obtenemos en la vertical aquí la medida real, ¿no? Porque debe ser una medida igual de grande, ¿no? Entonces ahí la tenemos, ¿no? Entonces como esto viene esta fuga, alineo este punto con este,
y tengo este punto ya que era el que buscaba, con lo cual estas dos paralelas se cortarán allí lejos en el horizonte. Como vemos, el baptisterio parece hexagonal porque siempre se suelen ver tres caras, ¿no? Pero realmente, como vemos aquí, tienen 8, por efecto de perspectiva se ven 3. Bueno, pues habría que hacer aquí, completar esto, completar esta línea, también una vertical, y ahora decíamos que esta era la segunda altura, entonces ahora sí que podemos repetir las medidas porque son iguales, entonces aquí se repite la misma altura, aquí se repite también la misma altura, y todas irán a la misma fuga en el horizonte, ya que serán horizontales, ¿no? Eso quiere decir que estas dos se cortan ahí, pues estas dos, esta también se cortará ahí. Estas dos se cortan allá a lo lejos, pues también irán al mismo punto de fuga. Estas se cortan aquí, pues la correspondiente irá a la misma fuga. Levantamos la vertical y ya tenemos completo la estructura octogonal, ¿no? Por último nos quedaba esta medida, pues lo mismo, alineamos también aquí, pues mantenemos aquí la distancia esta. Por proporcionalidad podríamos hacer también, son proporcionales, pero bueno, es que eso ya sería mantener otra vez esta misma distancia. Entonces, bueno, si nos fijamos aquí, esta es la altura, ¿no? Entonces podría coger cualquier segmento de estos para calcular aquí esto. Vamos a coger, por ejemplo, este de aquí. Si nos fijamos, este segmento de aquí, al fugar, por ejemplo, en este punto tengo esta medida, ¿no? Bueno, pues si alineo este punto con este, corta aquí. Bueno, alineando esto con esto, corta aquí. Son dos líneas paralelas horizontales que van al horizonte, entonces ya sé que la altura es esta. Entonces ya tengo este detalle, tengo este, y por último aquí fuga hacia ese punto. Y ya tengo completa todo el bloque, ¿no? Bueno, tengo los tres bloques y por último habría que hacer una forma piramidal, ¿no? Y la pirámide dividido aquí en 8, como vemos son estos triángulos, necesito este centro. Este centro pasaba por esta línea cuya perspectiva pasaba por este punto y este. Si hago ahora, por ejemplo, estas dos, como vemos es esta y esta, se cortan ahí en el punto central. No lo parece por efecto de la perspectiva y por un mal trazado seguro, pero bueno, estas serían las formas triangulares iguales, ¿no? Entonces vemos que queda la intersección de esta línea que pasa por estos dos puntos, o sea, esta línea, y la intersección de esta línea que pasa dejando dos triángulos, esta otra de aquí, que pasa por aquí. Bueno, pues ahí deberemos hacer la vertical y ahí estará el vértice de la pirámide octogonal, ¿no? De manera que ahora ya le damos aquí. Podríamos cortarla, truncarla para poner encima la pequeña torre, pero es una cosa tan pequeña que no merece la pena. Entonces marcamos aquí, por ejemplo, una posición de una forma circular, la altura real, entonces alineo este punto con este, a la escala que está, claro, levanto por aquí una vertical y esta es la altura real. A partir de aquí coloco la forma cilíndrica de la torre con la forma que tenga, ¿no? Pues puede ser aquí una forma de circunferencia que será menos excéntrica aquí arriba y un cono, por ejemplo, ¿no? Y ahora a partir de aquí al punto central, aquí subida, tendré las caras triangulares que se meten dentro del cilindro, ¿no? Con lo cual el cilindro habrá que prolongarlo hacia abajo. La cara de atrás ya no se ve y esta pues tampoco se puede decir que se vería, ¿no? Porque está ahí detrás. O sea que se ven solo dos caras triangulares que cortan aquí al cilindro. Y recordamos que un cilindro, cuando es cortado por planos que suben, como vemos, hace algo así. Entonces esto corta según esta forma elíptica, aquí según otra forma elíptica, o sea que esa sería la solución a los distintos planos, ¿no? Las curvas elípticas que produce ese plano oblicuo, ¿no? Bueno, es algo que aquí apenas se va a ver, pero bueno, si bajaríamos el cilindro,
le daríamos ahí distintos grosores y ahora aquí llevaría sus arcos correspondientes. Bueno, por último hay que decir que todo esto tendrá también cierto tamaño, entonces habrá que aumentar aquí el tamaño de todos estos detalles fugando hacia los mismos puntos, ¿no? Y hay que hacer las divisiones, incluso aquí, pues esto tiene aquí una ortogonal que podemos ponerla, por ejemplo, aquí. Eso quiere decir que alineamos este punto con este con este, y viene por aquí, y vamos a hacer que, por ejemplo, siga por aquí hasta aquí. Eso quiere decir que es paralelo a esto, tiene la misma fuga, sale de este punto lo subimos mediante una línea vertical, corta aquí, y por lo tanto tiene esta misma fuga, o sea que viene por aquí. Y por tanto ese prisma, como vemos, tiene aquí esta ortogonal que debe fugar hacia esta fuga. Eso quiere decir que viene por aquí y viene por aquí la base. O sea que esta es la base rectangular que corresponde a esto, ya que corta aquí en el mismo punto, ¿no? Levantamos una línea vertical y ahí tenemos el contorno que va a dar la misma altura que el primer piso, ¿no? O a veces el segundo. Entonces vamos a terminar aquí a la par con el primer piso y luego esta línea como viene hacia aquí hacemos lo mismo, fugamos y aquí levantamos la vertical. Aquí podemos hacer un añadido y colocar un frontón aquí en la parte superior, por ejemplo, de manera que esto también fuga hacia ahí. Aquí hacemos las diagonales para calcular el punto medio, levantamos una vertical por el medio y colocamos ya el frontón. Con el tejado que viene por aquí, cortar aquí detrás en este punto, levantamos una vertical. Esta línea corta el horizonte en un punto que es su fuga, o sea que la fuga vendrá por aquí y por detrás vendrá a igual medida, o sea donde corta ahí detrás, ¿no? Corta aquí, levantamos por aquí, o sea que viene por aquí. Bueno, lo normal es que esto exceda un poco, entonces vamos a poner aquí la forma esta que excede hasta el final. Bueno, ya tenemos el bloque añadido y ahora habría que dividir esto siempre en tres partes. Bueno, pues esto, puedo seguir esta dirección y dividir aquí en tres partes, estas tres direcciones. Entonces hago esta dirección que coincide aquí con esta línea y estas tres tenemos aquí sus trazas. Subimos las trazas, la primera, vemos que esto pasa por este punto y este punto es este. O sea que en realidad sigue esta misma dirección, como vemos pasa por este punto y viene aquí, la fuga es esta. Entonces las tres divisiones a partir de este punto, cogemos aquí las tres divisiones y fugamos hacia ese punto. De esta manera tenemos ahí las tres divisiones, que no salen iguales, ¿no? Aquí están medidas iguales, pero aquí no. Vale. Bueno, por último ya levantamos vertical, a partir de ahora es ir tomando esas medidas igual en todas las caras y ejercicio terminado, ¿no? Entonces, una vez podemos, por ejemplo, marcar aquí, pues esto más saliente, aquí marcar, por ejemplo, un arco, ahora ya lo vamos a hacer a tinta para ir más rápido y no tener que repetir, luego, entonces tendríamos eso, tendríamos aquí la profundidad de esto, aquí el plano este, y ahora podríamos poner aquí, pues, unas columnas. Ya digo, no sé bien cómo es la otra, pero bueno, más o menos pues podría venir aquí unas columnas y aquí poner una puerta interior con unas escaleras. Y aquí otra puerta interior. Entonces tendríamos ya esos arcos, aquí pondríamos otro en el lateral con el grosor. Marcaríamos aquí también este detalle igual. Esto lo puse aquí, pero realmente no es esta la fuga. Entonces la fuga debe venir hacia aquí. Entonces aquí corregimos y ya está. O sea que debe venir por aquí. O sea que debe venir hasta aquí abajo. Entonces vamos a bajar esto hasta aquí abajo. Hay que fijarse bien dónde caen las líneas. Entonces esto debe fugar ahora hacia esta fuga. Bueno, marcaríamos aquí también el grosor, por ejemplo, para una columna se mete aquí hacia adentro y esto que venga aquí hasta afuera y esto entra. Entonces podríamos poner aquí una puerta si queremos o marcar aquí detalles
y aquí el entrante y el saliente. Bueno, y aquí lo mismo para el frontón, el saliente. Recordamos que la fuga está aquí y la fuga del otro está aquí. Si tienen igual pendiente, esta medida será igual que esta. O sea, eso quiere decir que esta medida la coloco aquí y el otro tejado vendrá por aquí en esa dirección. Marcaría entonces aquí la posición ya del detalle para el frontón. Bueno, y lo mismo que he hecho aquí, pues me valdría también para aquí hacer estas divisiones aquí arriba, con lo cual pasaría estas 3 divisiones aquí, haría por ejemplo un arco, aquí otro arco, arcos de medio punto, los 3 puntos están alineados con la dirección hacia esa fuga, y lo mismo en todos los laterales. Aquí por ejemplo podría marcar también divisiones, aquí marcar este grosor. Lo mismo aquí, hacer las mismas divisiones, 1, 2 y 3, y lo mismo aquí. Y aquí estos arcos, luego poner columnas a partir de cierto punto, y esas columnas, por ejemplo, terminar aquí, la fuga hacia el mismo punto, poniendo aquí, por ejemplo, ventanas. Con lo cual ya podría ir concluyendo, haciendo todos los detalles. Habría que hacerlos con detenimiento, aquí divisiones, por ejemplo, aquí otras divisiones, y bueno, ir haciendo también arcos por aquí, alineando esto hacia aquel punto, marcando aquí el primer arco, que se verá más elíptico que los anteriores, con más excentricidad. Bueno, ya iríamos completando, ¿no? Pues todas las líneas con el grosor, y ya vamos a hacer ya en plan rápido para concluir. Entonces tendríamos este arco, por ejemplo, fuga hacia aquí, este arco, el siguiente, darle aquí los grosores que se verán de este lado, dar luego las columnas, y aquí también los salientes estos, aquí las ventanas, por ejemplo, su forma circular. Bueno, aquí pues también las divisiones estas, aquí lo mismo, aquí los arcos estos, aquí con el detalle este. Aquí la unión, aquí los detalles para el tejado, lo mismo aquí. Y aquí podríamos marcar también ventanucos, y aquí lo mismo. Bueno, lo mismo con todo. Bueno, por último, también decir todos estos detalles, también habría que ir poniéndolos por aquí abajo y también por aquí, con las divisiones que tuviera, también poniendo columnas, por ejemplo, y también aquí en la base, pues podríamos dividir esas columnas aquí haciendo entrantes, y lo mismo aquí. Aquí que se verá el detalle de las 3 columnas también, y aquí igual. Bueno, ya vamos a terminar, era solo un boceto, el cálculo de las líneas, y ya concluimos. Aquí le daríamos los grosores, aquí esto también. Bueno, por último ya, aquí podríamos hacer también hacia la misma fuga, estas columnas aquí, las bases de las columnas. Y vamos a leer lo que vemos. Bueno, y por último, para que se perciba mejor en 3D, podríamos darle algo de sombra, pues por ejemplo
Esto es marcar unas líneas. Por ejemplo, por aquí debajo. Marcar algunos oscuros, pues por ejemplo aquí el entrante este, lo mismo por aquí, por las columnas, toda esta zona más oscura. Daríamos todo esto más oscuro. Y aquí los entrantes estos. Todo esto podría quedar en oscuridad, entonces daríamos aquí, pues por ejemplo, más oscuridad este plano. Y este un poco más, un poco menos. Y aquí más oscuridad. Y aquí por debajo pues más todavía. Y aquí los entrantes pues también. Podríamos dar también un poco más de sombra a esta cara. Y también aquí a esto, en un lateral. Perfilaríamos un poco el oscuro. También por aquí, por la base. Esto más oscuro, sobre todo los entrantes. Esto podemos hacerlo todo en general más oscuro, esto más todavía, también más, y luego proyectaría la sombra todo por aquí abajo. Bueno, entonces marcaríamos aquí, por último ya, dar algunos contrastes, pues por ejemplo por aquí, en la base, por aquí. Por ejemplo aquí, y vamos a poner aquí una puerta, pues por ejemplo ahí la parte de atrás que no llega la luz, aquí igual, proyecta ahí la sombra, y lo mismo aquí, lo mismo aquí. Vamos a poner también aquí un oscuro, que aquí suele haber una zona saliente. Marcar aquí un poco estas líneas de separación ahí. Lo mismo aquí. Y aquí para estas, pues igual, quizás con regla ajustaríamos mejor. Aquí luz para la parte esta superior y aquí extenderíamos la sombra. Bueno, pues esto sería en síntesis un poco. Aquí dejaremos también más oscuridad. Podríamos afianzarla con bolígrafos y eso.
y aquí en esta zona que no llegaría tanto la luz por estar ahí de espaldas a la lámpara. Es mejor hacerlo con bolígrafo para ajustar mejor las líneas. Y procurar que no se nos desvíen las verticales. Y marcamos estas líneas. Lo mismo aquí, esta vertical como esta. Bueno, por último podríamos también hacer dibujos típicos así horizontales como lo tienen este tipo de catedrales. Bueno, no es una catedral, es un anexo para celebrar el bautismo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Aquí unos adornos, una especie de pináculos, eso es cosa nuestra ya que no los tiene, pero bueno. Y aquí pues también, tampoco lo tiene, pero bueno. Aquí marcamos el oscuro de la zona donde no llega la luz y aquí también. Se vería este detalle del muro, si se ve, y nos dejaría ver aquí los oscuros de las columnas, y aquí el oscuro por debajo, y lo mismo aquí, oscuro para cada una de estas columnas. Bueno, pues lo dejamos aquí. Podríamos dar el oscuro también para la base aquí de este frontón, ¿no? La sombra que proyecta debajo y lo mismo aquí. Bueno, si queremos darle más contraste siempre, también podemos darle con el pilot, que lo hace con más fuerza para todo.
Bueno, podríamos dar más contraste en la zona de sombra, en la zona de entrantes, pero bueno, también por aquí, etc. Al lado de la casa, pero ya concluimos. Pues esto se estendería y habría que extender por aquí el oscuro. Lo dejamos aquí en toda la perspectiva cónica de este baptisterio. Habría que oscurecer todo esto, pero bueno, ya lo dejamos aquí.